Zeus vive felizmente con su familia en el Monte Olimpo. Sin embargo, no es el único dios que tiene su morada en una montaña. A miles de kilómetros de distancia, Shiva reside en el Monte Kailash. Amon-Ra tiene su casa en el Monte Barkal. Tengri habita en el Monte Burhan Khaldun. Y esto es solo la punta del iceberg de un patrón muy común. Al adentrarnos en la mitología del Antiguo Oriente Próximo, descubrimos que el dios sumerio Enlil tiene su trono en el Monte Ekur. La divinidad cananea más importante, el Elión, vive en el Monte Elel y tiene 70 hijos, 2 de los cuales son muy famosos. Baal, que reside en el Monte Shapanu, y su hermano Yahvé, el dios del Antiguo Testamento, que viene del Monte Seir. Yahvé entrega los 10 mandamientos a Moisés en el Monte Sinaí, y siguiendo la tradición abrámica, el mismo Dios, bajo el nombre de Alá, también da las revelaciones a Mahoma en el Monte Hira. Podríamos seguir mencionando todos los lugares sagrados del hinduismo y del budismo, como el mítico Monte Meru, centro del universo metafísico, el Monte Fuji, el lugar más sagrado en el sintoísmo, y todas las demás montañas sagradas que han sido veneradas en las Américas, en África, en Oceanía, en Europa y en Asia a lo largo de la historia. Las montañas son centrales para todas las religiones del mundo. ¿Pero por qué? ¿Qué hace que las montañas sean tan sagradas? Las 3 cosas más grandes que podemos observar con nuestros ojos desde el momento en que nacemos son las vastas extensiones de agua que llamamos océanos, las impresionantes y altas formaciones rocosas que llamamos montañas, y la delgada, etérea e intangible superficie sobre nosotros que llamamos cielo. Para nosotros, las montañas son indudablemente impresionantes, gigantescas rocas que adornan la tierra con su majestuosidad. No obstante, para nuestros antepasados, las montañas eran aún más imponentes e intimidantes, y la divergencia de perspectivas entre ellos y nosotros surge del hecho de que, gracias a los avances científicos, tenemos una comprensión más precisa de las dimensiones que las cosas pueden alcanzar. Conocemos las proporciones de nuestro planeta y podemos teorizar sobre la vastedad del universo. Para nuestros antepasados, tal conocimiento no estaba disponible, lo que hacía que las montañas fueran aún más asombrosas a sus ojos. Las montañas son la fuente de los ríos que permitieron a nuestros antepasados practicar la agricultura y fundar aldeas. Gracias a estos cursos de agua, las personas podían beber, lavar ropa, cultivar campos, complementar su dieta con pescado fresco y cazar en los bosques para obtener más carne. Además, podían construir viviendas utilizando los recursos naturales de los bosques y encontrar remedios terapéuticos en las plantas. Algunos incluso se establecían cerca de los volcanes para aprovechar de un terreno más fértil, inconscientes de los posibles riesgos. En resumen, para quienes vivían cerca de las montañas, estas eran el centro de su universo. Desprovistos de la investigación científica a la que tenemos acceso hoy, nuestros antepasados solo podían intentar intuir la estructura del mundo, observando su entorno para intentar comprender el mundo en su totalidad. Y es así como se lo imaginaban. En los relatos mitológicos más antiguos, incluso en la Biblia, los dioses se describen como entidades que separan el agua del agua o que separan el agua salada del agua dulce. Eso se debe a que nuestros antepasados percibían su mundo como un mundo en forma de disco, sostenido por árboles, pilares o estructuras similares, donde el agua dulce eran los ríos, cerca de los cuales estas personas se establecían para la agricultura. Y el agua salada eran los océanos circundantes, increíblemente vastos como para discernir su fin, y demasiado peligrosos para cruzar sin saber dónde los vientos podrían llevarles. Y por encima de estos mares circundantes, y por encima de estas montañas imponentes, se creía que existía una cúpula llamada cielo,
la cual, si se alcanzaba, garantizaría un contacto estable con lo divino, donde se suponía que residían los dioses, y por lo tanto, el método más eficaz para acercarse a ellos era de escalar estas montañas. Sin embargo, escalar estas imponentes formaciones rocosas en busca de un contacto con los dioses no era en absoluto una tarea menor. Cuanto más inaccesible parecía una montaña, más sagrada se consideraba, y alcanzar la cumbre requería superar múltiples niveles de obstáculos divinos. Las laderas de estas imponentes rocas estaban resguardadas por densos bosques y por una multitud de espíritus que los dioses enviaban para ahuyentar a posibles intrusos. En los cielos superiores se creía que aves y águilas vigilaban el área, notificando a los dioses para que pudieran intervenir contra dichos invasores. Intentar escalar estas montañas era visto como un acto de desafío a los mandatos divinos, y tal insubordinación conllevaba inevitablemente consecuencias de proporción divino. Algunos peregrinos se veían desviados de sus rutas, otros caían presa de animales salvajes. Algunos desaparecían en la fría y oscura noche, mientras que otros sucumbían a la deshidratación o morían de frío antes de alcanzar las cimas sagradas. Solo unos pocos individuos especialmente iluminados podían aspirar a alcanzar la cumbre y ser admitidos en el reino divino. Aún menos podían esperar comunicarse con los dioses, y un grupo aún más reducido era seleccionado para recibir los mensajes divinos que la población abajo aguardaba con ansias. La ascensión de un peregrino por una montaña simbolizaba un camino hacia la iluminación. Para aquellos que emprendían la escalada con determinación, una comprensión de las verdades cósmicas y de los arquitectos del universo les esperaba como recompensa divina. Esto no solo otorgaba al escalador una renovada sabiduría, sino que también le confería la autoridad para actuar como mediador entre los distintos mundos, así como la responsabilidad de ser escuchado por su pueblo. Además, para mantener una conexión constante entre humanos y dioses, los peregrinos a menudo erigían templos, tanto en las faldas como en la cima de estas montañas. Pero, ¿qué podían esperar realísticamente de alcanzar las personas al enviar escaladores a las cumbres de las montañas? Intenta dejar de lado todas las certezas científicas que posees e imagina ponerte en el lugar de nuestros antepasados. La gran mayoría de ellos eran campesinos, cuya supervivencia dependía de un clima estable para cultivar y evitar el hambre. Sin embargo, la naturaleza era peligrosamente variable, y esta imprevisibilidad del clima se atribuía a una multitud de dioses caprichosos, algunos de los cuales eran considerados buenos, ya que favorecían la creación y el crecimiento, mientras que otros, los malos, trabajaban incansablemente para destruir lo que se había creado. Este delicado equilibrio de procesos, que nosotros llamamos cambio, se consideraba mantenido a través de un ciclo perpetuo de creación y destrucción. En las primeras civilizaciones politeístas, estos dioses representaban los fenómenos naturales que rodeaban la vida rural de los campesinos. Con la transición al monoteísmo, Dios se convirtió en la personificación de la naturaleza misma. Esta evolución aclara por qué los dioses más relevantes, como los mencionados al inicio del vídeo, estaban principalmente asociados con rayos, truenos, vientos y lluvias. El rayo funcionaba como un presagio visible de la lluvia inminente que las tormentas y vientos fuertes traían consigo, y se creía que las nubes eran los vehículos celestiales que los dioses usaban para congregarse sobre las montañas, desde donde se suponía que vigilaban su creación. De manera paralela, el sol y la luna eran considerados entidades trasladadas en carros celestiales por divinidades para alternar el ciclo de día y noche. Incluso en nuestras religiones modernas, todavía podemos encontrar rastros de esta función meteorológica del Dios de Abraham. En el judaísmo y en el cristianismo, en Jeremías capítulo 10, versículo 13, leemos: «Con voz de trueno hace rugir el lago en el cielo, hace subir las nubes desde el extremo de la tierra, hace brillar los relámpagos en medio de la lluvia, y saca el viento
de dónde lo tiene guardado. Y en el Corán, en Surah An-Nur, capítulo 24, versículo 43, leemos: ¿Acaso no ves que Allah empuja las nubes y que las acumula en capas y ves la lluvia salir de sus entrañas y hace que del cielo, de montañas que en él hay, caiga granizo, con el que daña a quien quiere y del que libra a quien quiere? El fulgor de su relámpago casi los deja sin vista. Al escalar montañas y erigir templos para venerar a los dioses, así como al ofrecer sacrificios de gran valor, los seres humanos aspiraban a evitar castigos divinos, tales como la escasez de lluvia, lluvias excesivas, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, avalanchas y otras calamidades. En esencia, intentaban congraciarse con los dioses, sobornándolos y distrayéndolos con ofrendas seductoras para ganar su favor y eludir desastres naturales. Por lo tanto, los seres humanos estaban convencidos de que podían influir en el comportamiento de la naturaleza, convirtiéndose en siervos devotos de los dioses. Cuando todo iba bien, asumían de forma presuntuosa que era el resultado de su servicio virtuoso. Por otro lado, interpretaban las calamidades naturales como una evaluación negativa proveniente de lo alto. Ignoraban la posibilidad de que la naturaleza operara según ciclos aún desconocidos, ciclos completamente indiferentes a los tipos de sacrificios, danzas, fórmulas mágicas o rituales que nuestros antepasados realizaban. Y una creencia ampliamente extendida sostenía que existía un reino oculto de tormento eterno, reservado para aquellos que desobedecían los mandatos divinos, condenando así a toda su sociedad. Un lugar de fuego, gritos y espíritus malévolos, atrapados en una agonía interminable. Un lugar ubicado justo debajo de sus pies. Bajo la superficie terrestre se imaginaba que existía una dimensión entera aún por explorar, inaccesible debido a las limitaciones humanas para excavar a gran profundidad, lo que la convertía en sagrada. Se creía también que un eje celestial invisible se extendía perpendicularmente desde los astros, atravesando las cumbres de las montañas y penetrando la corteza subyacente hasta una distancia desconocida en la profundidad. En cuanto al concepto de lo que sucede después de la muerte, diferentes culturas tenían ideas bastante variadas sobre el destino del alma tras abandonar el cuerpo. En algunas se creía que el alma del justo viajaría por un río hasta llegar al sol para luego dispersarse en el cosmos. En otras, el alma sería absorbida por la tierra para finalmente descender al inframundo en forma de montaña invertida o en forma de laberinto descendente. En este reino subterráneo, las almas debían cruzar un río y una puerta custodiada por una deidad, esperando ser asignadas a un nivel específico dentro de esta gigantesca montaña invertida. La gravedad de los pecados cometidos en vida determinaría el nivel de tormento eterno al que serían sometidas. Estas almas sufrirían diversos castigos, desde flagelaciones hasta cargar con enormes pesos, desde ahogarse en sus propios excrementos hasta hervir en la sangre, y desde arder en arenas hasta ser desmembrados vivos por toda la eternidad. Y en el punto más bajo del inframundo se creía que residía el ser más malévolo, la fuente última del mal, el diablo mismo. En muchas culturas se cree que las almas no estaban destinadas a descender a un inframundo, sino que se reencarnarían en los animales o árboles de los bosques circundantes de estas montañas sagradas. En consecuencia, se instaba a los aldeanos a respetar al máximo estas criaturas que se consideraban reencarnaciones de sus propios ancestros. Además, estos bosques a menudo albergaban a ermitaños o individuos socialmente marginados, comúnmente despreciados por los aldeanos, como magos y brujas. Se pensaba que estas personas habían intercambiado sus almas con demonios para adquirir habilidades místicas como la clarividencia y la alquimia, facultades que les permitían controlar animales y elaborar pociones curativas con plantas consideradas mágicas.
También se creía que estos magos podían comunicarse con los muertos y llevar a cabo rituales y danzas bajo la luz de la luna para invocar fuerzas oscuras. Finalmente, debido a las dificultades para organizar expediciones a estas montañas sagradas, muchas civilizaciones construyeron estructuras en forma de montañas para facilitar tanto la ascensión al cielo como el descenso al inframundo, donde preservaban a sus líderes, convirtiéndolas también en sitios funerarios. Estas imponentes edificaciones, como las zigurats mesopotámicas, las pirámides egipcias y las pirámides mesoamericanas, permitían a los sacerdotes realizar sus rituales con mayor facilidad. Quiero agradecer de corazón a nuestra primera seguidora en Patreon, Alexandra Incapié, y a todos los que deseen apoyarnos en el futuro. ¿Te ha gustado este vídeo? Si es así, ¿a qué otros vídeos sobre los orígenes de los dioses y religiones que no querrás perderte? Gracias por ver y que tengas un buen día.